El funeral ya comenzó y es hora de despedirme de mi mamá. ¿Dónde estás ahora? Han pasado días sin saber nada de mi esposo. Su voz por teléfono sonaba alegre, a pesar del ruido de fondo. Me dijo, te sorprenderá. Estoy en Cancún celebrando mi cumpleaños con mis padres. ¿Puedes escuchar las olas? Atónita por sus palabras, respondí, molesta, mamá ha fallecido. ¿No tienen un poco de decencia humana? Las lágrimas comenzaron a salir mientras gritaba por teléfono. En ese momento, mi papá me tocó el hombro y me dijo, ¿verdad? Ponte en contacto con tu esposo. Mientras le explicaba lo que pasaba, vi como el rostro de mi papá se llenaba de ira. No podía creer el comportamiento de mi esposo. Mi papá, molesto, levantó la voz y dijo, entiendo, levántate ahora, está bien, todos regresen a trabajar a partir de mañana, prepárense. Esa noche, él lo anunció en voz alta a sus empleados, quienes respondieron, sí. Mientras tanto, mi esposo y sus padres probablemente estaban disfrutando de una cena en Cancún, sin preocuparse por regresar. Los imaginé enojándose, sonreí con satisfacción. Mi nombre es Julia, crecí en una familia de 3, con mi papá y mi mamá. Tenía todo lo que necesitaba y nunca me faltaba comida, así que vivía cómodamente. Sin embargo, durante ese tiempo, sentía una insatisfacción. Mi papá siempre se concentraba en su trabajo y casi nunca le prestaba atención a su familia. Había trabajado en la construcción durante muchos años. Siempre regresaba a casa sudado y sucio, lo cual me resultaba muy desagradable cuando era más joven. A veces, mis amigos me preguntaban a qué se dedicaba mi papá, mientras que otros niños hablaban con orgullo de que sus papás eran funcionarios públicos o médicos. Yo no podía presumir de mi papá en ese momento. Esto me llevó a prometerme a mí misma que nunca sería como él. Estudié mucho durante mis años escolares y, finalmente, me convertí en la mejor estudiante. Sin embargo, mi espíritu rebelde impulsó mis estudios, pero no pensaba mucho en mi futura carrera. Cuando mi papá una vez me preguntó si estaba pensando en mi futuro, me rebelé contra él y terminé sin avanzar en mis planes. Después de terminar la escuela, decidí no seguir con mi educación y opté por trabajar en una agencia temporal. La vida como adulta trabajadora no fue tan fácil como había anticipado, ya que solo estaba impulsada por el desafío. Fue entonces cuando me di cuenta por primera vez de que el consejo de mi papá había sido correcto desde el principio, y comencé a apreciar la importancia de un empleo a largo plazo. Eventualmente, me reconcilié con mi papá, tal vez debido a este cambio en mi forma de pensar. Fue cuando conocí a Matt, un empleado de tiempo completo en una gran empresa, y pronto nos casamos. Él era un graduado de una universidad de la Ivy League, pero yo solo había terminado la preparatoria. Mis suegros no tenían una buena opinión de mí, pero, gracias a mi carácter fuerte y decidido, que mi esposo admiraba, y mi deseo de establecerme rápido, nuestra relación se mantuvo estable. Aunque yo soñaba con una boda lujosa, tuvimos una ceremonia pequeña en la casa de un amigo, por respeto a lo que prefería mi esposo. Los años pasaron y ambos ya teníamos 30 años. Había dejado el trabajo temporal y ahora estaba trabajando desde casa. Un día, mi esposo llegó a casa luciendo muy feliz, así que le pregunté qué pasaba. Me dijo, he estado pensando en comprar una nueva casa para mis padres. Cuando lo vi aflojándose la corbata con una sonrisa, sentí que seguramente había sido influenciado por sus padres. Aunque yo amaba a mi esposo y él no era una mala persona, era evidente que dependía mucho de sus padres, y ellos también lo consentían. Siempre presumía de ser un empleado de élite en una empresa importante, y yo sospechaba que su decisión de comprar la casa había sido influenciada por ellos. Ya encontré un terreno, me dijo. Está en una bonita zona en las afueras de la ciudad. Estoy pensando en construir una casa grande allí para que los 4 vivamos juntos. No pude evitar lo que acababa de decir. Espera un minuto. ¿Estás hablando de vivir juntos? ¿Decidiste esto sin consultarme? ¿Y qué pasa con los costos? Él respondió, está bien. Lo hablé con mis padres y ellos están muy felices. Pensé en los costos y todo lo demás. Mi marido no estaba escuchándome, y convencer a mis suegros parecía casi imposible, ya que todavía tenían prejuicios contra mí. Estaba claro que ellos habían impulsado la decisión de comprar la casa, más aún cuando acompañé a mi esposo a contarles a sus padres sobre el cronograma de construcción, y él terminó revelando todo. Mi disgusto por no haber sido consultada sobre la casa era grande. ¿Realmente qué estás pensando? Matt es el sostén de la familia, así que no hay necesidad de consultarte. Así es, solo necesitas obedecerlo, para pensar que Matt nos está comprando una casa. ¡Qué hijo tan obediente! Después de todo. Ante su sarcasmo, no pude responder nada. Solo pude quedarme en silencio mientras veía cómo se desarrollaban las cosas.
Meses después, la casa que era un sueño para mi esposo y mis suegros, pero una pesadilla para mí, se construyó, incluso después de que comenzamos a vivir con mis suegros. Continué trabajando desde casa, pero mi esposo a menudo estaba ausente por el trabajo, y yo usaba la computadora en nuestra habitación para hacer mi trabajo. Sin embargo, mi suegra no entendía cómo era trabajar desde casa. La gente de su generación probablemente no comprendía ese concepto, pero eso no fue todo. Ella siempre había sido dura conmigo y empezó a difundir rumores sobre mí en el vecindario. Nuestra nuera simplemente anda todo el día en su habitación. ¿Qué problema? Nuestro hijo Matt es realmente espléndido, pero su único error fue elegir a la esposa equivocada, decía. Las cosas sobre mí que se decían todos los días eran insoportables. Yo también tenía cosas que quería decirle a mi suegra, pero de manera similar. Mi suegro me criticaba. Una esposa debería dedicarse a su marido una vez que esté en casa, pero parece que simplemente se gana su propio dinero para gastar. Realmente, es una esposa desagradable, decía. A pesar de todo, elegí soportar sus insultos directos y malas palabras sin responder. Sabía que era inútil discutir cualquier cosa con mi marido, que todavía dependía de sus padres y vivía en esta casa de pesadilla. Era doloroso, pero yo creía firmemente que algún día las cosas cambiarían. Sin embargo, la realidad era cruel y mi situación solo empeoraba día a día. Una noche, los tres salieron juntos y no regresaron por mucho tiempo. Yo siempre preparaba la cena, y mis suegros siempre criticaban lo que hacía. Ese día terminé de preparar la comida y estaba esperando su regreso, preocupada por lo tarde que llegaban. Llamé a mi esposo, quien me dijo algo increíble por teléfono: estoy comiendo pizza con la familia en este momento. Ya sabes, esa pizzería tan famosa que vimos en la televisión. No te preocupes, si llegamos tarde a casa. No podía creer su descaro. Se reía mientras hablaba y dijo que estaba comiendo pizza con la familia, lo que parecía implicar que yo no era parte de esa familia. Y pronto, esa sospecha quedó clara. Cuando regresaron a casa, mi esposo me preguntó por primera vez: ¿tú también querías comer? Seguido del sarcasmo de mi suegra: no seas egoísta, solo eres una sirvienta que no hace nada. Y la orden de mi suegro: limpia rápido. Mientras limpiaba la cena que ellos habían dejado, supe que mi voluntad finalmente había llegado a su punto de quiebre. Esa noche lloré sola en el dormitorio. Pero aún me esperaban más dificultades. Mi madre cayó en cama debido a una enfermedad. Lo siento, Julia, sé que es repentino, pero necesitamos que regreses. Desde que yo era niño, papá ha estado ocupado con el trabajo, y ahora yo me he hecho cargo de cuidar a mamá. Está bien, te lo debo. Entiendo que tu trabajo es difícil. Ya no soy la misma persona que solía ser. Aprecio que hayas dicho eso después de todo lo que hemos pasado. Ahora me esfuerzo por entender el trabajo de mi papá mejor que nadie. Mi mamá nunca habló mal de él, incluso cuando yo estaba en su contra. Y aún ahora, postrada en cama, ella sigue creyendo en él. En honor a sus sentimientos, yo quería que papá pudiera concentrarse en su trabajo. Pero mis suegros continuaron atacándome con palabras crueles. Realmente, Matt se ha vuelto tan exitoso que ni siquiera puedes apoyarlo. Prefieres a tu madre. Eres una esposa tan decepcionante. Una ama de casa que ni siquiera puede hacer bien las tareas del hogar. Típico de la hija de un carpintero pobre, con poca educación, y por lo tanto, sin futuro. Una mujer debería dedicarse a su esposo de por vida, me decían. Esas fueron las duras palabras que enfrenté. Al regresar a casa, agotada de alternar el cuidado de mi madre después de esperar a que papá terminara el trabajo, lo que no pude soportar fueron las palabras de mi esposo. ¿Sabes por qué lo hicimos? No tuve una boda lujosa. Imagínate presentar a la hija de un carpintero a mis parientes y a mi jefe. Me avergonzaría. Solo necesitas trabajar como te digo. No eres más que una mujer de carácter fuerte. Lamenté profundamente porque me casé con un hombre tan desalmado. En mi afán de no fallar, decidí que no quería seguir en ese matrimonio. Asentí tontamente a alguien que mostró interés, sin pensarlo mucho. Además, mi esposo no entendía su propia posición y solo se la pasaba alardeando frente a sus padres. Siempre dependía de que ellos supieran esto, pero no podían hacer nada al respecto. Yo ya me había alejado de todo eso. Una vez, simplemente estaba soportando los insultos de esos tres y llorando, impotente. ¿Llegará algún día en que la marea cambie? Era difícil de imaginar, ya que los días difíciles continuaban. 6 meses después, a pesar de todo el tratamiento y mi desesperado cuidado, mamá falleció. Papá y yo lo vivimos solemnemente. Continué con los preparativos del funeral. Papá había estado ocupado con el trabajo mientras mamá estaba enferma, pero trató de aliviar mi carga tanto como pudo.
Yo sentí profundamente que sus esfuerzos eran un arrepentimiento por su negligencia anterior y un intento de redención. Nunca lo mencioné, pero soportando el acoso de esos tres, los esfuerzos de papá fueron el único estímulo para mí. Sin embargo, esos tres fueron implacables al atormentarme. Habían sido inalcanzables desde el día antes del funeral. Papá parecía molesto por su grosería, pero estaba demasiado ocupado con los preparativos del funeral como para pensar en eso. Finalmente, lo logramos, justo a tiempo para que llegara el sacerdote el día del funeral. ¿Qué has estado haciendo?, me preguntó mi esposo por teléfono. El funeral está comenzando y es hora de decirle adiós a mi mamá. ¿Dónde estás?, le pregunté, desesperada. En respuesta a mi súplica, la voz de mi esposo sonó alegre en el teléfono, a pesar del ruido de fondo. Te sorprenderás. Estoy en Cancún celebrando mi cumpleaños con mis padres. ¿Puedes escuchar las olas? Estamos felizmente tomando el sol en la playa. Me quedé momentáneamente atónita por sus palabras tan insensibles, y de inmediato exploté en ira. ¿Qué estás pensando? Mamá ha fallecido. ¿No tienes compasión?, mientras despotricaba. Las lágrimas caían por mi rostro. En ese momento, mi papá me dio unas suaves palmaditas en el hombro. ¿Qué pasa? ¿Conseguiste comunicarte con tu marido?, me preguntó, y cuando me di la vuelta, papá parecía sorprendido al principio, pero se fue enojando más y más cuando le expliqué. La situación estaba clara, así que quise que todos entendieran bien. El trabajo se reanuda mañana. Prepárense, dije esa noche después de anunciarles esto a sus subordinados en el funeral, quienes respondieron enérgicamente con un sí. El día después del funeral, me paré frente a la detestable casa que mi esposo había construido para sus padres. Probablemente, ellos todavía estaban disfrutando de la cena en Cancún, ajenos y despreocupados por regresar pronto. Si tenía que actuar, tenía que ser ahora. Miré profundamente el castillo de arena hueco que mi esposo había hecho, imaginando la escena que enojaría a todos. Entonces, vi varios camiones grandes acercándose. Sonreí al darme cuenta de que había llegado el momento de preparar a Julia. Cuando papá se bajó del camión líder, asentí en silencio, y los muchos subordinados de los otros camiones se alinearon frente a él. Está bien, todos sigan el plan, dijo papá, derribemos esa casa. A la orden de papá, los subordinados comenzaron a moverse. Gritamos que sí y entramos en tropel a la casa, empacando todo en los camiones y vaciando la casa completamente. Bien hecho a todos. Podríamos necesitar iniciar una empresa de mudanzas también, bromeó papá, provocando la risa de su equipo. Comencemos el verdadero trabajo ahora. De nuevo, a la orden de papá, los subordinados prepararon los camiones volquete y las excavadoras. Déjenme esto a mí, dijo papá. Luego se subió a la excavadora y comenzó a demoler la casa sin dudarlo. En la tranquila zona suburbana, no había vecinos que intervinieran, y el manejo de la excavadora por parte de papá era tan hábil que parecía como si estuviera desmantelando un castillo de arena. La mansión suburbana de la que mi esposo se había jactado con tanto orgullo fue completamente demolida por papá, dejando nada más que tierra desnuda. Bien hecho a todos. Después de que nos vayamos de aquí, dijo papá. De regreso al trabajo regular, agradecí a los subordinados, quienes expresaron su alegría por poder ayudar al jefe y su felicidad por ser útiles. Realmente me sentí orgulloso de papá, a pesar de mi rebelión juvenil contra su enfoque en el trabajo, al verlo respetado y amado por sus subordinados. Me di cuenta de que todo lo que había hecho estaba bien y fue por eso que mamá había creído en él. Gracias, papá, le dije, con sincera gratitud. Después de eso, terminé viviendo con papá y en nuestra casa familiar, una semana después de convertir esa casa en un terreno baldío. 3 personas irrumpieron furiosamente en la casa. Julia, ¿qué diablos es esto? ¿Dónde está la casa?, gritaron, regresando y viendo la nada en el terreno. Mientras mi esposo despotricaba, presa del pánico, en nuestra puerta, respondí con frialdad. Bienvenido de nuevo. ¿Disfrutaste de Cancún? He puesto ese terreno a la venta, y como me dejaste atrás, al menos esperaba algunos recuerdos, ¿cierto? Mi actitud enfureció a mi esposo, quien se puso rojo de ira. No te metas conmigo. ¿Te das cuenta de lo que has hecho? Solo estás guardando rencor porque lo hicimos. No asistiré al funeral de tu madre. ¿No estás bien? Si sabes que al menos ve y visita la tumba de mi madre. Cállate. Esto no ha terminado, respondió, furioso. Mamá y papá, a pesar de que mis suegros me miraban ferozmente y estaban de acuerdo con mi esposo, no tenía intención de dar marcha atrás. Todos. Ha pasado un tiempo, ¿no? Creo que la última vez fue en la boda de Julia. Por favor, entren.
Es incómodo tener una discusión aquí parado. Mi padre estaba a mi lado con una expresión despreocupada. ¿Cómo te atreves a decir esas cosas?, dijo mi suegro, furioso. Lo que hiciste es un delito claro. Así es, tenemos a la policía esperando afuera. Ahora mismo, pagarás caro por destruir la propiedad de otra persona. Mi suegro dijo esto y llamó a la policía desde la patrulla afuera, pero ni mi padre ni yo estábamos intimidados. Oh, la policía. Eso es realmente conveniente para nosotros, dijo mi padre, con una sonrisa arrogante. Asentí y respondí, sí, rápidamente quedará claro quiénes son los verdaderos villanos. Esto en realidad podría facilitarnos las cosas. Nuestra calma pareció poner nerviosos a todos momentáneamente. Sin embargo, parece un poco injusto que solo tú llames para pedir refuerzos, así que haremos nuestra propia llamada a un agente de bienes raíces, dijo mi padre, y llamó a un agente. Llamar a un agente de bienes raíces no cambiará el hecho de que tú destruiste esto, agregó. Estábamos en nuestra casa mientras mis suegros seguían despotricando. No pude evitar notar la mirada avergonzada en el rostro de mi esposo. Tal vez estaba arrepintiendo de sus acciones emocionales al llegar, pero pensé que ya era demasiado tarde. Cuando llegó el agente de bienes raíces, la dura realidad que mi esposo temía quedó al descubierto. Resulta que la casa de mis suegros fue comprada originalmente a nombre de mi padre, y él había pagado todo, desde el terreno hasta los costos de construcción. Incluso fue él quien prácticamente construyó la casa. De ninguna manera, Matt, dijo mi suegra, sorprendida. Nos dijiste que nos compraste la casa. Matt, dijiste que tu padre, tu suegro, era solo un pobre carpintero. El impulso de mi esposo se desvaneció y mis suegros ahora estaban completamente nerviosos. Mi esposo solo podía bajar la cabeza en silencio. Bueno, nuestra empresa no es tan grande todavía, dijo Matt, tratando de justificarse. No está del todo mal. Tal vez debería entregar mi tarjeta de presentación. Al recibir la tarjeta, mis suegros se quedaron estupefactos. Aunque mi padre era modesto, en realidad era el presidente de una de las empresas constructoras más grandes del país. Por lo tanto, su sorpresa era comprensible, pero a pesar de todo, mi esposo había confiado descaradamente en mi padre. ¿Construir esa casa para mantener las apariencias frente a tus padres? No, eso no puede ser cierto. Cualquiera puede hacer una tarjeta de presentación falsa. Estás mintiendo. Debe ser una historia profesional falsa. Así es, la casa fue comprada por nuestro hijo, el élite, Matt, dijeron mis suegros. Me aferré obstinadamente a sus creencias mientras mi marido permanecía en silencio con el rostro abatido. Decidí asestar el golpe final sin dudarlo. Oh cielos, has estado tan callado, como si fuera tu funeral. Qué lástima que no estuvieras así en el funeral de mi madre. Mi marido no pudo responder, solo apretó los puños. Bueno, supongo que no puedes decirlo tú mismo. ¿Te lo explicó?, dije mientras hablaba. Mis suegros se quedaron sin aliento, completamente en shock. Sí, la trayectoria profesional exitosa que creían que tenía su hijo era toda una mentira. Poco después de casarse conmigo, mi esposo había enojado a un cliente debido a su propio error, lo que lo llevó a ser marginado en el trabajo y su salario fue recortado significativamente. Empecé a trabajar desde casa porque sus ingresos por sí solos no podían sustentarnos. A pesar de esto, lo hice para salvarle la cara. Nunca les conté a sus padres sobre nuestra situación, pero él seguía dándose lujos, como salir a comer a expensas de los restaurantes para impresionarlos con todo. Las facturas las estaba pagando yo, por cierto. Fue tu cumpleaños hace unos días, ¿no? Feliz cumpleaños, le dije. Aquí tienes un regalo para ti. Le lancé la factura de la tarjeta de crédito de este mes. A pesar de todo esto, mis suegros aún no estaban dispuestos a creer la historia. Presioné a Matt. Toda esa charla ahora estaba bien inventada, pero Matt, completamente agotado por la vida, no respondió, dejándolo sin otra opción que dejar caer los hombros en señal de derrota. Sin embargo, mi historia no había terminado. Ahora era el momento de darle el golpe final a mis suegros. Desaté todo lo que había estado guardando mientras aguantaba sus constantes burlas. Te vi caminando con una mujer que no sé, por curiosidad, te seguí, y resulta que es la anfitriona de su bar favorito. Parecías bastante enamorado de ella. No, quiero decir, eso es, no. El rostro de mi suegro se puso pálido y sus ojos se movieron alrededor. El otro día, los vi a los dos saliendo de una elegante joyería, tomados del brazo. Me pregunto cuánto habrán gastado en ella hasta ahora, sin forma de recuperarlo. Después de ser expuesto, mi suegro solo pudo mirar hacia abajo y murmurar, lo siento, cariño, por escabullirme a tus espaldas de esa manera. Estoy tan decepcionado de ti.
Mi suegra comenzó a acusarlo, mostrando su propia debilidad. Y tú has estado yendo a un club nocturno casi todas las noches. Te escapas después de que tu marido se queda dormido, bebiendo en casa. Sé de tus salidas nocturnas. Lo que viste hizo que mi suegra se pusiera roja, como si deseara poder desaparecer. ¿Y tú? ¿Qué has estado haciendo detrás de mi espalda? En ese momento, fue el turno de mi suegro de acusar, pero una pelea tan tonta entre ellos no se parecía a nada que hubiera visto antes. Se convirtió en una pelea física y terminó siendo disuelta por los mismos agentes de policía que habían traído después. Dándoles una buena reprimenda a los tres, pensé que ya era hora de que se fueran de esta casa. Volteándome hacia mi exhausto esposo, le dije sin rodeos: no sé cuánto gastaste en Cancún con esa cara tan feliz, pero de ahora en adelante, ni un solo centavo de mis ganancias se destinará a eso. Esperen. Sin sus ganancias no hay manera de que pueda cubrir todo solo con mi salario, dijo mi esposo, y luego se agachó, sujetándose la cabeza. Todos ustedes tienen muy poco respeto por nuestros trabajos. Nunca intentaron entender mi trabajo desde casa, tratándome como a una simple ama de llaves. Y tú también subestimaste el trabajo de mi padre. Obtuviste lo que merecías, te lo mereces. Escupí estas palabras y luego le dije al oficial de policía que, por favor, se llevara a estos tres rápidamente. Ellos se resistieron y lucharon, pero al final, los oficiales los regañaron un poco y los llevaron lejos. Yo podría ser una de esas personas, ya que solía burlarme del trabajo de mi padre mientras veía alejarse el auto de la policía que se los llevaba. Le dije a mi padre, que estaba a mi lado: pero papá, te veías tan genial conduciendo esa excavadora. Mi padre sonrió tímidamente. Después de eso, le exigí el divorcio a mi esposo, pero él se negó, diciendo que no podía vivir sin mí. Así que el asunto pasó a mediación gracias a los abogados de la compañía de mi padre. Me sentí segura al entregarlo, pero mi esposo había desperdiciado todo en Cancún y ni siquiera podía pagar un abogado. Como resultado, la mediación favoreció abrumadoramente mi lado, y finalmente pude divorciarme. Mientras se discutía la división de propiedades, decidí no seguir adelante, sabiendo que él no tenía medios para pagar, con la condición de que nunca más se comunicara conmigo. Así, los tres, con la casa ahora en un lote vacío, tuvieron que mudarse a una vivienda pública. Con los ingresos reducidos de mi ex esposo, no había manera de que pudieran sobrevivir sin que sus padres encontraran trabajo. Mientras tanto, mi trabajo remoto llamó la atención de una importante corporación, y me ofrecieron un puesto de tiempo completo con excelentes beneficios. Mi padre elogió mi trabajo, y ambos llegamos a respetar verdaderamente las profesiones del otro.